celebrando, ¿no? Con productos de Rute. O sea que yo creo que eso es un orgullo. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, voy por aquí. Ahora al extremo de allí. Pedro, te va a tocar. Pedro Pérez Tapia, al que seguramente nadie conoce, también es historiador, ¿no? Del aguardiente o del anís, ¿no? Ahora nos cuentas. Amante de la historia, de la cultura, del arte, del patrimonio, me consta. Y durante toda su vida, desde los 8 años, aquí iban todos desde muy pequeñitos, con estas pasiones. Bueno, pues desde los 8 años ha realizado diferentes trabajos, pues, con relación a lo que hemos dicho, la historia, la cultura, ¿no? Habría que verte con 8 años, Pedro. Y el principal, la historia de la bebida más importante, dices que jamás ha existido, el anís destilado. Buenas noches a todos, es un placer estar aquí. Directamente ya, como veis, no me deja acabar de presentarle. Te cedo la palabra directamente. Sí. Pedro, tienes 5 minutos sin agobio, ¿eh? Bueno, vale. Adelante. Buenas noches a todos, es un placer estar aquí con el maestro. Para mí es un amigo que llevo mucho tiempo de conocer y que gracias a él pues he aprendido a destilar, a hacer unas cochuras especiales. Me acuerdo el día que me dijo voy a hacer un alambique de pruebas. Y a lo primero pues el anís era bueno, pero le faltaba el anisador. Hasta que un día me llamó y dice, Pedro, ya tengo el anís que yo quería. Con un bidestilado he conseguido el triple destilado con el anisador. Y fue un anís tan bueno que al probarlo, pues yo le dije, yo quiero una botellita de esto. Y me la llevé y una persona entendida en el anís, pues me dijo, ¿esto qué es? Esto está buenísimo. ¿Quién lo hace? Y digo, bueno, pues ya estaremos en otra destilación que hagamos, ya estaremos otra botellita. Y el maestro Casas, sobre todo, lo que yo lo tengo es por una buena persona, humilde, un maestro de escuela que toda su vida ha estado enseñando y que nos sigue enseñando, que lo que le gusta es transmitir y que nos lega un libro que va a ser muy importante en la historia de Rute. Yo también destaco de algo, como llevo mucho tiempo de conocerlo, y cuando me dijo que iba a escribir el libro me preguntaba cosas y lo que hiciera falta. Yo creo que mientras más libros haya sobre la historia del pueblo del anís, pues mejor lo conoceremos y más visitantes se recibirán en Rute. Pues yo me acuerdo que me contaba que cuando no tenía una herramienta, pues eso es lo que a mí me ha sorprendido, cuando no tenía una herramienta para hacer cualquier cosa, tanto en la calderería como en su casa, a su señora, pues él se la fabricaba, él se la hacía. Y eso a mí pues siempre me ha asombrado mucho. Y yo creo que hasta el fin de su día pues nos va a estar transmitiendo y enseñando. Este libro verdaderamente va a servir para quien sepa destilar, le va a ayudar a perfeccionar sus destilaciones y sobre todo el que se inicie y no sepa, que hay que tener unos conocimientos y sobre todo tener mucho cuidado con el alcohol y el fuego, pues va a aprender. Es una joya. Y bueno, yo os comento que la historia de los destilados pues es milenaria. Empieza con los aguardientes puros de uva, los aguardientes finos puros de uva. Los alambiques los introducen en España, en la península, los árabes, a principios del siglo VIII, y ahí eran unos aparatos que cuando llegan aquí, para la gente de aquí, pues eran unos aparatos mágicos, porque los árabes lo usaban para extraerle el espíritu a las plantas y hacer perfumes. Y cuando llegan aquí, en una zona determinada de Andalucía, pues hay un señor que piensa, bueno, ya que estos aparatos nos sirven para extraerle el espíritu a las plantas, pues vamos a extraerle el espíritu al vino y vamos a ver si conseguimos, que el vino nos pone tan a gusto, pues el elixir, el agua vitae o el aquavite, el elixir o el agua de la vida. Y lo que encontró este señor fue el aguardiente el aguardiente fino puro de uva, que ha estado pues más de mil años, según mi conocimiento, aquí en la península,
y que en un momento determinado se une a los anisados finos puros de uva y que estuvieron conviviendo casi un siglo hasta que llega la filosera, la famosa enfermedad de la filosera, un insecto que picaba las vides y las secaba y había que arrancarlas para exterminarlo. Entró por los montes de Málaga, por Murcia, por los Pirineos y se extendió por toda Europa, menos en el sur de Alemania. Luego, cuando pasó la filosera, que fue desde finales de 1800 hasta principios de 1900, yo tengo datos que hasta 1920, 20 y tantos, hubo sitios en España que existió, pues se repobló el viñedo con el viñedo americano y con el viñedo del sur de Alemania. Y en el periodo en el que no se tiene alcohol del vino, pues aparecen los anisados finos que hoy conocemos, los aguardientes puros de uva y los anisados finos puros de uva tenían unas graduaciones totalmente distintas, unos sabores, un paladar y un color totalmente distinto a los que hoy conocemos. Eran aguardientes de 18 a 21 grados y los famosos, digamos los de más calidad, eran los extra especiales de primera. Hoy voy a hacer una locura y una botella que nunca he mostrado, pues la vamos a ver, de Juan de Dios Jiménez Pérez, que fue el precursor, el que le dio la fama a Anís Bombita Chico y a Anís Bombita, y en un principio que eran anisados finos puros de uva de Rute, que esta marca la registró, fue Jiménez Trujillo, Bernabé Jiménez Trujillo, y con la filosera aparece el anís especial Rute de Joaquín Roldán Rueda y desaparecen los aguardientes puros de uva y anisados puros de uva. Es una historia apasionante, tengo muy poco tiempo y también me gustaría decir que en un principio los anises en carreta, los aguardientes puros de uva y los anisados finos puros de uva se transportaban en pellejos, en vasijas, en cántaras, en barricas de roble y aparecieron después las garrafas que han existido tipos de garrafas desde 1/8 hasta 3 arrobas y cuartillas, unas garrafas espectaculares que tenían 53 litros y uno era para que no hiciera presión los 52 litros y no se rompieran. Me gustaría también nombrar pues, a los fabricantes que quedan actualmente, que cada uno se distinguía por un motivo concreto. Rafael Reyes Rodríguez, el fundador de Anís Machaquito, pues era un señor que sus destilaciones eran muy, muy exactas y además sus calderas eran de más capacidad de las distintas que han existido en Rute. Y este señor, Rafael Reyes Rodríguez, fue un señor increíble. En un principio tuvo el anís Nueva España y el anís Venus, y luego el anís Machaquito, que fue tremendo con el torero. Hablar de Antonio Altamirano, Martín Montijano, pues un ruteño, muy buena persona y con una palabra que iba a misa. Este señor se distinguía por sus anises aromatizados, con plantas de la sierra, con su amigo Francisco Prado, de Anís La Parra, el que la pilla la agarra, pues hacían unas excursiones en las sierras de Rute, buscaban unas plantas y esa era la distinción de sus anises. Rasa, el inicio de Rasa, la anís Las Cibeles, Juan Fernández Díaz, Diego Molina Rueda, fue excepcional porque en esta casa pues lo que distinguía era la matalaúva, la calidad de su matalaúva. Ahí está todavía, finísimo anís de Rasa, anís del Nieto en un tiempo y anís de Rasa. Y no me quiero dejar atrás a la destilería Duende y a Rusa. Voy a nombrar el inicio de esta destilería, que para todos va a ser desconocido, que empezaron a funcionar en 1908 y hasta 1912. Se cree que era Pérez Hermano, con el Duende de la Colegiata, pero no, existió durante 4 años Francisco Pérez Aguilar en esta destilería con el anís España, una etiqueta excepcional con el escudo real. Y hubo 3 anises en Rute que llevaron el nombre de España: Francisco Pérez Aguilar,
Vicente Brasero García, de 1913 aproximadamente a finales de los años 20, y luego en los años 20 a finales el anís España fue de Juan Antonio Molero Cruz, que incluso llegó a ver vivir hasta después de la Guerra Civil con la viuda. Como ven, la historia del anís es apasionante. Para mí es la bebida más importante que ha existido, el producto más español, la cultura más popular, y desde luego su historia que hay ahí detrás habrá que sacarla a la luz. Empezaremos por el anís de Rute, el pueblo del anís, y es impresionante. Más de 3.000 pueblos han fabricado anís en España, yo diría que casi 4.000. Y además han existido más de 10.000 destilerías y han existido más de 20.000 marcas de anises. Los españoles no solamente hemos tenido fábricas de anís en todas las provincias españolas, sino que además lo llevamos a las colonias. En las colonias fue sesionar. Incluso hubo un español en Mississippi